La destacaron entre la multitud. Una mujer mayor, nada notable a primera vista. Solo otro viajero para procesar, escudriñar, descartar. Pero cuando la seguridad le ordenó que abriera sus maletas para inspeccionarlas, algo en sus ojos cambió. Ni miedo, ni ira. Algo más profundo, como si un recuerdo enterrado durante mucho tiempo hubiera resurgido de repente. Los oficiales sonrieron mientras comenzaban a hurgar en sus pertenencias, sin sospechar que esta búsqueda de rutina se convertiría en un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si aprecia las historias sobre héroes anónimos y momentos de dignidad inesperada, considere suscribirse para apoyar más contenido como este. La línea de seguridad se extendía a través del atrio del edificio del gobierno, un testimonio serpenteante de la burocracia. La lluvia azotaba las altas ventanas, arrojando un manto gris sobre la atmósfera ya tensa. Isolda Torne hizo fila, perfectamente recta a pesar de sus 68 años. Su cabello con rayas plateadas estaba recogido en un moño limpio, su ropa sencilla pero inmaculada. A diferencia de los que la rodeaban que se encorvaban con impaciencia o miraban los teléfonos, ella mantenía los ojos hacia adelante, con las manos entrelazadas ante ella, esperando. El puesto de control zumbaba con el pitido constante de los detectores de metales y las voces acosadas del personal de seguridad. El oficial Rustin, un hombre de unos 30 años con el ceño fruncido y un uniforme que parecía demasiado pequeño para su cuerpo, escaneó la línea con sospecha practicada. Su mirada se detuvo en Isolda más tiempo del necesario antes de hacerle señas para que avanzara con un gesto agudo. «ID», dijo, con la palma extendida. Isolda sacó una tarjeta de identificación de su bolso y la colocó en su mano. La laminación estaba amarillenta alrededor de los bordes. El oficial Rustin le dio la vuelta a la tarjeta, frunciendo el ceño. «Esto está caducado». La carta de nombramiento decía. «Sería aceptable», respondió Isolda, su voz suave pero clara. Metió la mano en su bolso y sacó una carta de aspecto oficial con un sello del gobierno. Rustin apenas lo miró antes de devolvérselo. «¿Propósito de su visita de hoy?» «Tengo una cita», respondió Isolda simplemente. «¿Una cita para qué?» El oficial Rustin presionó. Su voz se elevó lo suficiente como para llamar la atención de los viajeros cercanos. Isolda vaciló. «Es personal». Su vaguedad solo aumentó sus sospechas, ya que otros viajeros, más jóvenes, más ruidosos, vestidos más a la moda, fueron saludados con controles superficiales. El enfoque del oficial Rustin en Isolde se intensificó. Llamó a su colega, un hombre más fornido con cabello de sal y pimienta y una placa con su nombre que decía Lauritz. «Oficial Lauritz, ¿puede ayudar con una evaluación secundaria?» Lauritz se acercó, mirando a Isolda con la misma sospecha inmerecida. «Hazte a un lado, ma». Isolda obedeció de inmediato. Su postura cambió sutilmente a lo que casi parecía una posición de atención. Cuando respondió con un sí automático, las cejas del oficial Rustin se levantaron ligeramente. «Esa bolsa». Señaló su bolsa de lona gastada, separada de la pequeña maleta rodante que llevaba. «Ábrela». «¿Puedo solicitar una proyección privada?», preguntó Isolda en voz baja. El oficial Rustin intercambió miradas con Lauritz. «No. Ábrelo aquí». La lluvia aún goteaba del abrigo de Isda mientras estaba de pie frente a ellos, la dignidad intacta pero la paciencia agotándose. Las luces fluorescentes del puesto de control proyectaban sombras duras en su rostro mientras una pequeña multitud de espectadores comenzaba a reunirse, sintiendo la confrontación que se estaba gestando. «¿Hay algún problema?», preguntó Isolda, su voz no traicionaba nada. «Eso depende de lo que tengas en la bolsa», respondió Rustin. Un grupo de jóvenes oficinistas se había detenido a mirar, con su café matutino olvidado en sus manos. Una mujer frunció el ceño ante el escrutinio que se le estaba dando a la mujer mayor, pero no dijo nada. La lluvia continuó golpeando contra las ventanas, proporcionando una banda sonora a la tensión. Isolda dejó la bolsa de lona sobre la mesa y la abrió hasta la mitad. «Preferiría privacidad», repitió. «Y preferiría el cumplimiento», dijo el oficial Rustin, con la voz más dura. «Ahora, podemos hacer esto aquí, o podemos llevarlo a una sala donde las preguntas sean mucho más completas. Tú eliges». Algo parpadeó en los ojos de Isolda. No miedo, sino un cálculo, una evaluación. Era la mirada de alguien que había tomado decisiones difíciles antes. «Muy bien», dijo al fin, dando un paso atrás.
El oficial Rustin se puso un par de guantes de látex con un toque teatral. El chasquido resonó a través del punto de control, atrayendo aún más atención. Ya que está siendo difícil, lo haremos nosotros mismos. La multitud creció, los teléfonos parecían grabar el espectáculo. La expresión de Isolda se mantuvo neutral, pero sus ojos traicionaron un destello de algo que no era miedo, sino resignación. Había estado aquí antes, de diferentes maneras, en diferentes lugares. ¿Qué es tan importante en este bolso que necesitas privacidad?, preguntó Loritz, ya abriendo la cremallera del compartimento principal. Comenzaron a quitarle sus pertenencias una por una, mostrándolas sobre la fría mesa de metal. Un frasco de pastillas recetadas, una fotografía enmarcada cuidadosamente envuelta que no desenvolvieron. Una copia con orejas de perro de los poemas de Tennyson, cada artículo extraído con menos cuidado que el anterior. Un joven oficinista le susurró a su colega: «Esto se siente mal». Su amigo asintió pero siguió mirando, incapaz de apartar la mirada de la silenciosa humillación que se desarrollaba ante ellos. «¿Qué es esto?». Rustin levantó una llave pequeña e inusual, ornamentada y claramente vieja. «Abrió algo que debería haber permanecido cerrado», respondió Isolda, su voz firme pero distante. Los oficiales se rieron. «Muy misterioso», se burló Rustin. «Viejo fanático de las películas de espías, ¿verdad?». A medida que continuaban su búsqueda, surgieron más artículos personales. Cosas que deberían permanecer privadas. Una carta escrita a mano, un documento médico con los resultados de las pruebas claramente visibles, cada uno exhibido para que todos lo vieran bajo las duras luces. Operación Dressenville 1976. Lauritz leyó de un pequeño cuaderno que había encontrado destrozando la pronunciación. «¿Qué es eso? ¿Tu club de bridge?». Isolda permaneció en silencio, con los ojos fijos hacia adelante como si hubiera resistido tormentas peores que esta humillación pública. «Estos ancianos y sus secretos», dijo Rustin lo suficientemente alto como para que la multitud reunida los escuchara. «Siempre piensa que son más importantes de lo que son». El silencio de Isolda pareció irritarlo aún más. Cavó más profundamente en la bolsa, sacando una pequeña caja. «¿Y qué es esto?», preguntó, abriéndolo sin permiso. Dentro había un pequeño alfiler de metal, sin marcas pero claramente de diseño militar. «Un recuerdo», respondió Isolda simplemente. «¿De qué?». Rustin presionó. «De personas que se han ido ahora». El oficial puso los ojos en blanco y arrojó la caja sobre la mesa, sin molestarse en cerrarla. El pasador se deslizó hacia afuera, golpeando contra la superficie metálica. Los ojos de Isolda lo siguieron, la primera reacción real que había mostrado. «Cuidado con eso, por favor», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Oh, ¿es valioso?», Rustin preguntó con fingida preocupación. «Tal vez deberíamos evaluarlo». «No en dinero», respondió Isolda. El compartimento final de la bolsa de lona permaneció. Rustin alcanzó la cremallera con una lentitud exagerada, jugando para su audiencia. La multitud había crecido a casi 20 personas ahora, todas viendo cómo se desarrollaba el drama. «Veamos qué otros tesoros antiguos tenemos aquí», dijo, tirando de la cremallera. Una mujer en la fila se adelantó. «Disculpe, ¿es esto realmente necesario? Ya has comprobado todo lo demás». Rustin la fulminó con la mirada. «Protocolo de seguridad, Ma. AM. Por favor, da un paso atrás». Isolda le dio a la mujer un pequeño gesto de agradecimiento, pero su rostro permaneció sereno, casi resignado. Lo que sea que hubiera en ese compartimiento final, ya había aceptado su descubrimiento. La lluvia se intensificó afuera, tamborileando contra las ventanas como artillería distante. Por un momento, Isolda pareció escucharlo en lugar de prestar atención a la búsqueda, su mente en otra parte, en otro tiempo, en otro lugar donde había llovido con la misma intensidad. «Verificación de identificación sobre el tema», dijo Lauritz en su radio, todavía sospechando de la identificación obsoleta de Isolda. Mientras esperaban una respuesta, Rustin continuó examinando sus pertenencias, sosteniendo una pequeña libreta de direcciones. «¿Planeas visitar amigos mientras estás en la ciudad?», preguntó. «Algunas de estas direcciones están en el extranjero. La mayoría de esas personas están muertas ahora», respondió Isolda en voz baja. Algo en su tono hizo que incluso Rustin se detuviera, pero solo por un momento. Su radio crepitó.
Verificación de identidad. No concluyente, llegó el sistema de respuesta. Muestra una espina a Isolda M. Pero el archivo está restringido. Posible empleado del gobierno. Los ojos de Rustin se entrecerraron. ¿Funcionario? ¿Qué departamento? Estoy jubilada, dijo Isolda. ¿Desde qué posición? Preguntó Lauritz. Eso es clasificado, respondió ella, las palabras automáticas como si las hubiera dicho muchas veces antes. Rustin se rió. Clasificado, cierto. Y yo soy el presidente. La multitud se había vuelto inquieta, algunos murmuraban sobre el trato a la anciana, otros filmaban más abiertamente. Ahora, sintiendo un posible momento viral en ciernes, los oficiales de seguridad parecían alimentarse de la atención, sus movimientos se volvían más performativos. Esto está tomando demasiado tiempo, se quejó un hombre de negocios desde el final de la fila. Algunos de nosotros tenemos citas reales, señor. Por favor, espere su turno, Lauritz volvió a llamar. La seguridad no se puede apresurar. A pesar de todo, Isolda permaneció quieta, viendo cómo examinaban y despedían sus posesiones. Solo cuando Rustin tomó la fotografía enmarcada y comenzó a desenvolverla, ella habló. Por favor, ten cuidado con eso, dijo, su voz más firme ahora. Es insustituible. Todo es insustituible para alguien, respondió Rustin con desdén. Pero lo dejó con un poco más de cuidado. La fotografía permanecía envuelta, pero una esquina se había soltado. Desde donde estaba, Isolda solo podía ver un atisbo de la imagen, un grupo de personas uniformadas de pie frente a un helicóptero. Sus ojos se detuvieron en él antes de volver a su mirada hacia adelante. Nada sospechoso hasta ahora, admitió Lauritz a regañadientes. Solo un compartimento más. Las personas más sospechosas esconden cosas a plena vista, respondió Rustin, claramente reacio a admitir que la búsqueda había sido innecesaria. Alcanzó el último compartimento con cremallera de la bolsa de lona, el que Isolda había sido más reacio a registrar en público. Cuando su mano se cerró alrededor del tirador de la cremallera, un anciano alto con un traje militar formal entró en el atrio por una puerta lateral. Se movió con determinación hacia otro puesto de control, acompañado por dos oficiales más jóvenes en uniforme de gala. Isolda lo vio pero no dio ninguna indicación de reconocimiento. Sus ojos volvieron a la mano de Rustin, y mientras él se preparaba para abrir el compartimento final de su bolso. Última oportunidad, dijo Rustin con una sonrisa. ¿Algo que quieras decirnos antes de que veamos lo que estás escondiendo? No estoy ocultando nada, respondió Isolda con calma. Simplemente valoro mi privacidad. La privacidad es un lujo en situaciones de seguridad, entonó Lauritz, como si recitara un manual. La cremallera hizo un sonido lento y deliberado cuando Rustin tiró de ella, exponiendo el contenido del compartimento final a las luces fluorescentes del edificio del gobierno. Presionando, la multitud se inclinó hacia adelante inconscientemente, la curiosidad superó sus mejores instintos. Bueno, dijo Rustin, metiendo la mano dentro. ¿Qué tenemos aquí? Rustin sacó un trozo de tela cuidadosamente doblado del compartimento final. El material era grueso, de alta calidad y de color azul intenso. Mientras lo abría descuidadamente, varias personas en la creciente multitud jadearon audiblemente. Era inconfundiblemente una chaqueta de uniforme militar conservada con meticuloso cuidado hasta este momento. Jugando a disfrazarnos, ¿verdad? Rustin preguntó con una sonrisa, girando la chaqueta para examinarla. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando notó las insignias y las condecoraciones. Incluso para su ojo inexperto, había algo inusual en ellos. Lauritz se acercó, su expresión cambió de burla a confusión. «Estas marcas», murmuró. Nunca había visto algunos de estos antes. El uniforme tenía parches y alfileres que parecían extrañamente desiguales para el observador casual. Algunos reconocieron símbolos militares junto con otros que eran completamente extranjeros, pero para cualquiera con conocimientos militares, la combinación habría sido rara y significativa. ¿Es esto algún tipo de disfraz?, preguntó Rustin, su tono aún desdeñoso pero ahora teñido de incertidumbre. Halloween llegó temprano este año. Los ojos de Isolda nunca abandonaron el uniforme mientras colgaba del agarre descuidado de Rustin. Por primera vez, la emoción parpadeó en sus rasgos. No ira, sino una profunda tristeza mezclada con algo que podría haber sido orgullo. «Eso no es un disfraz», dijo en voz baja. «Entonces,
¿Qué es? Loritz presionó. Porque estas insignias no tienen sentido juntas. Lo harían si tuvieras la autorización adecuada, respondió Isolda. Rustin resopló. Derecha. Agente secreto a abuela. Le dio la vuelta a la chaqueta, mostrándola a la multitud reunida como un subastador que muestra mercancía. Miren esto, amigos. Aparentemente tenemos un espía retirado entre nosotros. Algunos en la multitud se rieron nerviosamente, pero otros se habían quedado en silencio, incómodos con la burla de una anciana. Algunos incluso habían bajado sus teléfonos, ya no encontraban entretenimiento en el espectáculo. Aquí hay medallas, dijo de repente una mujer entre la multitud. Esos parecen reales. En efecto, varias medallas estaban prendidas en la chaqueta del uniforme, su metal captaba la luz. No eran las decoraciones comunes que se ven en los desfiles o en el Día de los Veteranos. Estos eran especializados, oscuros, del tipo otorgado por operaciones de las que el público nunca había oído hablar. Probablemente comprado en una tienda de excedentes. Rustin la despidió, aunque la incertidumbre se había deslizado en su voz. Se volvió hacia Isolda. ¿De dónde sacaste esto? Me lo entregaron, respondió simplemente. Loritz había estado estudiando la chaqueta con más cuidado. Hay una etiqueta con su nombre, dijo, que señala un parche descolorido en el seno. Rustin lo miró con los ojos entrecerrados. Espina, leyó en voz alta. Soy yo. Miró a Isolda. Isolda M. Zorn. Entonces, ¿es tuyo o lo hiciste a medida? Verifique el número de servicio, sugirió Isolda, su voz aún tranquila pero con un tono de acero. Ahora debería coincidir con mi identificación. Loritz miró de la chaqueta a la tarjeta de identificación que habían tomado antes, comparando los números. Su expresión cambió sutilmente. Coinciden. Un hombre entre la multitud, mayor que la mayoría de los demás, se adelantó para ver mejor. Esas no son condecoraciones militares regulares, dijo. Ese parche solo lo he visto en fotografías de operaciones clasificadas en los años 70. Rustin lo fulminó con la mirada. Señor, por favor, dé un paso atrás y permítanos hacer nuestro trabajo. El hombre levantó las manos y se retiró, pero el daño ya estaba hecho. Se había puesto en duda la suposición del oficial de que Isolda era simplemente una anciana confundida, o peor aún, alguien que jugaba a disfrazarse con recuerdos militares. ¿Cómo llegaste a este uniforme?, preguntó Loritz, su tono ahora un poco más respetuoso. Me lo gané, dijo Isolda simplemente. Rustin no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. A las mujeres no se les permitía desempeñar roles de combate durante ese periodo de tiempo, dijo triunfalmente, como si la sorprendiera en una mentira. Oficialmente, Isolda estuvo de acuerdo. Algo en la forma en que dijo la palabra hizo que varias personas intercambiaran miradas. La implicación flotaba en el aire. Lo que sucedió oficialmente y lo que sucedió en la realidad podrían ser cosas muy diferentes, especialmente en operaciones militares. Entonces, ¿qué estás afirmando? ¿Que eras una especie de soldado secreta? El escepticismo de Rustin era claro, pero su burla había perdido su filo. No estoy reclamando nada, respondió Isolda. Simplemente estoy aquí para mi cita. El alto oficial militar que había entrado antes ahora estaba parado en el otro puesto de control, mostrando su identificación. Miró la conmoción, su atención fue captada por el uniforme en las manos de Rustin. Incluso a distancia, su postura se enderezó imperceptiblemente. Loritz había estado desplazándose por algo en una tableta. Estoy buscando registros militares para Isolda M. Zorn, dijo. No aparece nada en la base de datos pública. No me encontrarías allí, dijo Isolda. Conveniente, murmuró Rustin. Una de las medallas se deslizó del uniforme y cayó al suelo. Isolda se estremeció visiblemente, el primer signo de angustia real que había mostrado. Antes de que ninguno de los oficiales pudiera moverse, dio un paso adelante y lo recogió ella misma, acunándolo momentáneamente en su palma antes de sostenerlo. Esto se otorgó después de Dressenvale, dijo en voz baja. 3 de nosotros lo recibimos. Soy el único que sigue vivo. Algo en su tono silenció incluso a Rustin temporalmente. Tomó la medalla y la volvió a colocar en el uniforme con sorprendente cuidado. ¿Qué era Dressenvale?, preguntó Loritz, la curiosidad superando su comportamiento oficial. Era el nombre de la operación en tu cuaderno,
respondió Isolda. Y eso es todo lo que se me permite decir. Incluso ahora la multitud se había hecho más grande y la atmósfera había cambiado. Lo que había comenzado como una humillación pública se estaba transformando en otra cosa, un misterio que se desarrollaba en tiempo real. ¿Quién era esta anciana con el pasado clasificado? ¿De qué operaciones había sido parte que permanecieron en secreto décadas después? Necesitamos verificar esto, dijo Loritz, más a su colega que a Isolda. Si se trata de auténticas condecoraciones militares, y si hay una razón legítima por la que no están en el registro público. Ella lo está inventando, interrumpió Rustin, pero su voz carecía de convicción. Ahora, las personas mayores hacen esto a veces, crean fantasías sobre su pasado. Mi pasado no requería adornos, dijo Isolda en voz baja. A menudo todo lo contrario. Una joven entre la multitud había estado escribiendo frenéticamente en su teléfono. Acabo de buscar la operación de Dressenville, anunció. No aparece nada excepto una nota al pie en un documento desclasificado sobre las operaciones de la Guerra Fría. Solo dice archivo CD-78 clasificado. Todos los ojos se volvieron hacia Isolda, quien no mostró ninguna reacción a esta información. Sabía que no habría registros. Ese había sido el punto. El alto oficial militar había completado su proceso de registro y ahora caminaba en su dirección. Su expresión ilegible pero su enfoque completamente en la escena que se desarrollaba en el puesto de control de seguridad. Me gustaría recuperar mi uniforme ahora, dijo Isolda con firmeza. Y mis otras pertenencias. Llegaré tarde a mi cita. No podemos confiar en su palabra, insistió Rustin, aunque su confianza anterior se había evaporado. Cualquiera puede afirmar haber sido parte de una operación militar secreta. No estoy reclamando nada, repitió Isolda. Simplemente deseo proceder a mi cita con mis pertenencias. ¿Qué es exactamente este nombramiento? Loritz presionó. Si nos lo dijeras. Esa información está restringida, respondió Isolda automáticamente. Todo está restringido contigo, ¿no es así? Rustin espetó. La frustración reemplazó su burla anterior. Forma conveniente de evitar responder preguntas. No es conveniente, Isolda lo corrigió. Necesario y de acuerdo con el juramento que hice. El oficial militar estaba ahora lo suficientemente cerca como para que los detalles de su uniforme fueran visibles. Las estrellas en sus hombros indicaban su alto rango, las filas de cintas y medallas en su pecho hablaban de una larga y distinguida carrera. Se movió con propósito directamente hacia su puesto de control. Rustin notó que se acercaba y se enderezó inconscientemente. Señor, esta área lo es. ¿Ese es el uniforme del capitán Thorne que sostiene, oficial? El hombre interrumpió, su voz con el inconfundible tono de mando. El puesto de control se quedó en silencio. Incluso aquellos que no estaban directamente involucrados en la confrontación sintieron el cambio de poder. Rustin miró desde el uniforme en sus manos al oficial que se acercaba, con confusión evidente en su rostro. Y, estábamos realizando un control de seguridad de rutina, señor, tartamudeó. El militar se detuvo directamente frente a ellos, su mirada se movió del uniforme a Isolda. Por un momento, simplemente la miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, sin previo aviso, enderezó la espalda y levantó la mano en un perfecto saludo militar. Capitán Thorne, dijo formalmente. Han pasado muchos años. Isolda devolvió el saludo con precisión practicada, sus movimientos traicionaron años de memoria muscular. General Crane, reconoció. 40 años, creo. La multitud murmuró sorprendida. Rustin y Loritz intercambiaron miradas de pánico, repentinamente conscientes de que podrían haber cometido un grave error de juicio. ¿Conoce usted a esta mujer, señor? Loritz preguntó con cuidado. ¿La conoces? El general Crane arqueó las cejas. La capitana Isolde Thorne fue una de las mejores oficiales con las que tuve el privilegio de servir, aunque sospecho que la información solo recientemente ha estado disponible para personas con su nivel de autorización. Rustin todavía sostenía el uniforme, ahora con mucho más cuidado que antes. Señor, no teníamos forma de saberlo. Su archivo fue desclasificado el mes pasado, continuó el general Crane, dirigiéndose a los oficiales. Pero mirando a Isolda. Después de todos estos años, las operaciones que realizó su unidad finalmente pueden ser reconocidas. Por eso estamos aquí hoy. El general Crane se giró para mirar a los oficiales de seguridad por completo, su postura dominante y su voz nivelada pero autoritaria.
Le agradecería que le devolviera las pertenencias del capitán Thorne con el mismo cuidado y respeto con que fueron empacadas. El rostro del oficial Rustin se había desvanecido de todo color. Sí, señor. Por supuesto, señor. Comenzó a doblar cuidadosamente la chaqueta del uniforme, su burla anterior reemplazada por una reverencia torpe. Solo estábamos siguiendo el protocolo, señor. El protocolo incluye dignidad, respondió el oficial, el general Crane, algo que vale la pena recordar. Loritz ya había comenzado a reunir los artículos personales de Isolda, manejando cada uno con exagerado cuidado. La multitud observó con fascinación cómo la dinámica de poder cambiaba por completo. Los teléfonos seguían grabando, capturando la transformación de la humillación a la reivindicación. El capitán Zorn está aquí para recibir el capítulo de la Cruz de Servicio Distinguido, anunció el general Crane lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo escucharan. Un honor que no pudo otorgarse antes debido a la naturaleza clasificada de su servicio. Un murmullo recorrió a los espectadores reunidos. La Cruz de Servicio Distinguido era la segunda condecoración militar más alta que se podía otorgar a un miembro del Ejército de los Estados Unidos, justo debajo de la Medalla de Honor. Reconoció un heroísmo extraordinario en combate. El presidente presentará la medalla él mismo, continuó el general Crane, junto con el reconocimiento a los otros miembros sobrevivientes de la unidad del capitán Thorne. Rustin le devolvió la chaqueta del uniforme a Isolda, ahora envuelta en un respetuoso silencio. Lo tomó con un pequeño movimiento de cabeza, sus dedos rozando la tela con familiaridad. Pido disculpas por el malentendido, señora, dijo, su arrogancia anterior se evaporó por completo. Isolda lo miró durante un largo momento antes de hablar. El respeto no se gana con insignias, dijo en voz baja. Se gana reconociendo la humanidad en los demás. Las simples palabras tenían peso en la atmósfera silenciosa del puesto de control. Varias personas en la multitud asintieron en silencio. La joven que había buscado información sobre la operación de Dressenvale estaba escribiendo de nuevo, probablemente compartiendo la historia en las redes sociales. El archivo de su equipo fue desclasificado el mes pasado, le dijo el general Crane a Isolde, ayudándola a recoger sus pertenencias. Después de todos estos años, la nación finalmente puede reconocer lo que hiciste, lo que todo sacrificaste. La mayoría de mi equipo no está aquí para verlo, respondió Isolda en voz baja. 5 sobrevivientes de 17, confirmó el general Crane. Todos ustedes serán honrados hoy. Lauritz, que había estado escuchando atentamente, habló. Señor, si se me permite preguntar, ¿qué le hizo exactamente la unidad del capitán Thorne para el contexto histórico? El general Crane miró a Isolda, quien asintió levemente con la cabeza. El capitán Thorne formó parte del Grupo de Operaciones Especiales Delta, una unidad mixta que operó detrás de las líneas enemigas durante conflictos en los que, oficialmente, Estados Unidos nunca estuvo involucrado. Recopilaron inteligencia, extrajeron objetivos de alto valor y a veces, cuando fue necesario, llevaron a cabo misiones que alteraron el curso de la Guerra Fría. ¿Género mixto? Rustin repitió, confusión evidente en su voz. Pero las mujeres no estaban en roles de combate en ese entonces. Oficialmente, dijo el general Crane, haciéndose eco de la declaración anterior de Isolda. Pero las habilidades lingüísticas y el entrenamiento especializado del capitán Thorne lo hicieron invaluable en ciertos teatros de operaciones. El ejército siempre ha hecho excepciones para personas excepcionales, independientemente de lo que se le dijera al público. La multitud se había hecho más grande ahora, se corrió la voz por todo el edificio sobre el veterano condecorado que estaba siendo honrado. Algunas personas señalaban a Isolda con un nuevo respeto, mientras que otras simplemente observaban la escena con curiosidad. Deberíamos continuar, capitán, le dijo el general Crane a Isolda. La ceremonia comienza en 30 minutos y los demás están esperando para verte. Isolda asintió y recogió su bolsa de lona, ahora reempaquetada con sus pertenencias. Mientras se preparaba para irse, una joven oficial de seguridad que había estado observando todo el intercambio se adelantó vacilante. Dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Solo quería agradecerles por su servicio. Isolda estudió a la joven por un momento antes de responder. ¿Cómo te llamas? Oficial Adira Ellis. Oficial Ellis. El mayor servicio a menudo ocurre cuando nadie está mirando sin esperar reconocimiento. Recuerda eso. Las palabras de Isolda fueron suaves pero claramente transmitidas en el área del puesto de control ahora tranquila.
El general Crane escoltó a Isolda hacia los ascensores. La multitud se separó respetuosamente para dejarlos pasar. Mientras se alejaban, Rustin y Loritz permanecieron en un silencio incómodo, ambos procesando la magnitud de su error. «Realmente nos equivocamos», murmuró Loritz. «¿Cómo se supone que debemos saberlo?». Rustin respondió a la defensiva, aunque su voz carecía de convicción. Un hombre mayor en la multitud los escuchó. «Tal vez ese sea el punto», dijo. «Nunca sabemos quién es realmente alguien con solo mirarlo». La observación flotó en el aire cuando el general Crane e Isolde desaparecieron en un ascensor, dirigiéndose a la ceremonia donde finalmente se reconocerían sus décadas de servicio silencioso. La ceremonia se llevó a cabo en un gran salón en el último piso del edificio. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas. La lluvia había dado paso a cielos despejados. Las filas de sillas estaban llenas de personal militar, funcionarios del gobierno y las familias de los veteranos honrados. Al frente de la sala, un pequeño grupo de ancianos se sentaron juntos, los miembros sobrevivientes del Grupo de Operaciones Especiales Delta. Isolda tomó su lugar entre ellos, intercambiando saludos silenciosos con personas que no había visto en décadas. Su reunión fue tenue pero profunda. Las experiencias compartidas entre ellos crearon un vínculo que trascendió los largos años de separación y silencio. «Nunca pensé que viviríamos para ver este día», dijo un hombre de cabello blanco sentado junto a Isolda. Su placa de identificación decía Comandante Malcolm Reed. «Algunos de nosotros no», respondió Isolda en voz baja. «Pero son recordados», dijo otra veterana, una mujer llamada Elaine Foster. «Finalmente recordado oficialmente». Un silencio se apoderó de la sala cuando entró el presidente, acompañado por oficiales militares de alto rango. Comenzó la ceremonia. Con formalidad y precisión, cada sobreviviente de la Unidad de Operaciones Especiales llamó individualmente para recibir su reconocimiento largamente esperado. Cuando llamaron el nombre de Isolda, caminó hacia el podio con la misma postura de espalda recta que había mantenido durante su terrible experiencia en el puesto de control. La presidenta habló brevemente sobre su hoja de servicio, las partes que ahora podían ser reveladas, antes de colocar la cruz de servicio distinguido en la chaqueta del uniforme que ahora usaba. Las acciones del capitán Thorne durante la operación Dressenvale salvaron la vida de 37 rehenes y evitaron un incidente internacional que podría haber intensificado las tensiones durante un periodo particularmente volátil de la Guerra Fría, anunció el presidente. Sus habilidades lingüísticas y su pensamiento rápido bajo presión extrema ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. Isolda aceptó la medalla con un saludo formal, su rostro delataba poca emoción. Pero aquellos que la conocían bien podían ver el cambio sutil en su expresión. No orgullo por sí misma, sino recuerdo de aquellos que habían servido junto a ella y nunca regresaron. Después de la ceremonia, se llevó a cabo una recepción en una sala contigua. El personal militar y los funcionarios del gobierno se mezclaron con los veteranos honrados, muchos de los cuales buscaban escuchar historias que habían sido clasificadas durante décadas. Isolda se mantuvo ligeramente apartada, con un vaso de agua en la mano, observando los procedimientos con tranquilo desapego. El general Crane se acercó a ella. «¿Cómo se siente después de todos estos años?». «Extraño», admitió Isolda. «Hablar abiertamente de cosas que se nos ordenó nunca mencionar, ser reconocidos por acciones que nos dijeron que nunca sucedieron». «Los tiempos cambian», respondió el general Crane. «El mundo está listo para estas verdades ahora». «¿Lo es?». La pregunta de Isolda era genuina. ¿O es simplemente que aquellos que querían que se mantuvieran los secretos ya no están vivos para protestar? Antes de que el general Crane pudiera responder, fueron interrumpidos por la oficial Adira Ellis, la joven oficial de seguridad del puesto de control. Se acercó vacilante, claramente incómoda en el entorno formal. Dijo el capitán Thorne, enderezando nerviosamente su uniforme. «Espero no estar entrometiendo. Fui invitado a asistir por el general Crane». Isolda asintió en reconocimiento. «Oficial Ellis, no se está entrometiendo. Quería disculparme adecuadamente por lo que sucedió antes, por cómo te trataron». «Tú no eras responsable», respondió Isolda. «No, pero tampoco hablé. Lo vi suceder», admitió Adira. «Y he estado pensando en lo que dijiste. Sobre el servicio que ocurre donde nadie está mirando». Isolda estudió a la joven por un momento antes de preguntarle, ¿por qué se convirtió en oficial de seguridad, oficial Ellis? La pregunta pareció sorprender a Adira. «Para proteger a las personas. Servir en alguna capacidad».
¿Y sientes que estás logrando ese propósito? Adira vaciló. No siempre. A veces parece que olvidamos por qué estamos allí. Se trata de autoridad en lugar de servicio. Isolda asintió, con una sutil aprobación en su expresión. Un peligro común en cualquier posición de poder, sin importar cuán pequeña sea. ¿Cómo lo manejaste?, preguntó Adira de repente. La falta de respeto, quiero decir. No solo hoy, sino a lo largo de tu carrera. Debe haber sido mucho peor en ese entonces, ser una mujer en ese papel. Con dignidad, respondió Isolda simplemente. No porque siempre me haya sentido digno, sino porque mantener la dignidad priva a otros del poder de disminuirte. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. La gente juzgará lo que puede ver, oficial Ellis. Tu trabajo es saber que es invisible. Tu propio valor. Adira absorbió estas palabras claramente, dándoles vueltas en su mente. Gracias, dijo finalmente, por tu servicio y por tu sabiduría. Mientras Adira se alejaba, el general Crane se volvió hacia Isolda. Le causaste una gran impresión. Quizás, reconoció Isoldo. Aunque sospecho que ella ya sabía estas cosas. A veces simplemente necesitamos permiso para creer lo que ya entendemos. La recepción continuó a su alrededor. El ruido de la conversación y el tintineo de los vasos crearon un telón de fondo para su tranquilo intercambio a través de las ventanas.